Bien, entonces decíamos, estamos con los test de hipótesis, cómo trabajar cuando quiero comparar medias y varianzas. Por ejemplo, este ejemplo, por ahí es más fácil verlo en un ejemplo, es posible determinar un elemento en una muestra, por ejemplo, el porcentaje de carbohidratos, mediante dos métodos diferentes, el método A y el método B. Supongamos que se han obtenido los siguientes resultados. Acá hay que tener en cuenta que es una misma muestra que se analiza por dos métodos diferentes. Puede ser, por ejemplo, una volumetría y una espectrometría, o sea, son dos métodos totalmente distintos. Entonces vemos los resultados que dio el método A y el resultado que dio el método B para la misma muestra. Entonces lo que se hace aquí es, lo que queremos ver es, nosotros sacamos la media y la desviación estándar para el método A y el método B, acá ya está calculado. El método A da una media de 37,62 y fíjense que el método B da 36,31. La desviación estándar del método A es 0,48 y la desviación estándar del B es 0,44. Entonces nos preguntamos, esas diferencias que estamos viendo entre la media y la desviación estándar del análisis de una misma muestra por dos métodos diferentes, o puede ser la misma muestra por dos analistas diferentes. Esa diferencia que estamos viendo acá se debe a errores aleatorios que siempre están, o en uno de los dos métodos existe un error determinado. Entonces, para resolver esta hipótesis o esta situación problemática, lo que hacemos es aplicar estos test de hipótesis. Lo primero que hacemos es analizar las desviaciones estándar, es decir, analizar la precisión de ambos métodos. Entonces vamos a ver si la precisión del método A es semejante a la precisión del método B. Entonces, lo que hacemos es plantear la hipótesis nula, que es decir que las varianzas del método A y el método B son iguales, y la hipótesis alterna es decir que son diferentes. Entonces, para analizar la varianza, utilizamos un test estadístico que es el estadístico F, que se calcula haciendo el cociente de las varianzas de los dos métodos, de tal manera que el F sea siempre mayor que 1. Luego, lo que tenemos que hacer es calcular el F crítico, ¿sí? Que se calcula, fíjense que acá tienen la tablita, se entra en la parte de arriba, tiene el número de los grados de libertad para la desviación para el método 1 y la desviación estándar para el número de grados de libertad para el método 2, y luego ahí vemos donde se juntan esta columna con la fila, vamos a determinar el F calculado para un nivel de probabilidad del 95%. Fíjense, en este caso, habíamos visto que la desviación estándar de A era de 0,48 y la de B 0,44, entonces calculo el estadístico F como la varianza del método A y la varianza del método B, eso me da 1,19. El método A tiene 6 mediciones, entonces el grado de libertad son 5, y para el método B el número de mediciones fueron 5, el número de grado de libertad es 4. Entonces en la tablita tendría que entrar aquí con 5 en esta columna y 4 en esta fila. Entonces el F crítico vale 6,26, que es el valor que tenemos acá. El F calculado me dio 1,19, entonces como el F calculado es menor que el F crítico, no cae en la zona de rechazo, y podemos decir con un 95% de certeza o de confianza que las dos varianzas no son diferentes, no son significativamente diferentes. O sea que esta variación entre 0,48 y 0,44 la podemos asignar a errores aleatorios. Bien, ahora que queremos comparar las medias de los dos métodos, decimos que la media de la población del método A
es igual a la media de población del método B, y la hipótesis alterna es que son diferentes, como las S que obtuvimos por el método A y el método B son similares, podemos calcular la S ponderada, ¿sí? Para tener un S más pequeño. Fíjense que la S, la raíz cuadrada, nos está dando la S ponderada, la raíz cuadrada de 0,21. Eso da un valor de, la calculadora, bueno, el S ponderado es más pequeño que las desviaciones estándar de cada uno de los métodos. Entonces, mejora mucho la calidad de los resultados trabajar con la S ponderada que con la SA o SB. Acá tendríamos que hacer la raíz cuadrada de 0,21. Entonces, 0,45. ¿Cuánto? 0,458. Bien, entonces fíjense que acá la desviación estándar de B es 0,44 y la de A es 0,48. O sea que vamos a trabajar con una S ponderada que es más pequeña que trabajar con la de A o la de B. Entonces acá tengo la T calculada, que va a ser igual a la media del método A menos la media del método B, y acá voy a trabajar con la S ponderada por la raíz de 1 sobre NA más 1 sobre NB. Esa T calculada me da 4,68. En el caso de que no podamos trabajar, que no usemos, o sea, que el F me dijera que las desviaciones estándar de A y de B no son comparativas, tendría que trabajar con esta ecuación para calcular la T calculada. La diferencia con esta es que acá puedo, como no hay diferencia significativa entre la varianza de A y B, trabajo con la S ponderada, que es un estadístico más pequeño, que me mejora la calidad del T calculado. Si no puedo hacer eso, tengo que trabajar con esta fórmula que me permite calcular la T crítica. Bueno, para este ejemplo, para entrar a calcular la T calculada, tengo el número de muestras del método 1 más el número de muestras del método 2, y tengo que restar 2 grados de libertad, tengo que restar 2 para calcular los grados de libertad, porque estoy comparando dos métodos. Entonces, con 9 grados de libertad voy a la tabla y me da que el T crítico es 2,26. El T calculado nos había dado 4,68. Entonces, como el estadístico calculado excede al valor de la tabla, podemos decir con un 95% de confianza que el método B arroja resultados significativamente diferentes al método A. Entonces, esa diferencia entre las medias que estaban planteadas aquí, el 37,6 y 36,31, esa diferencia no la puedo asignar a errores aleatorios. Como la T de la tabla me dio 2,26 y el T calculado me dio 4,68, el método B arroja resultados significativamente diferentes al método A. Entonces ahí debería ver si hay algún error en alguno de los dos métodos. Bueno, el análisis por pareja es, o sea, en esto que acabamos de ver es la comparación de varianzas y la comparación de medias. Entonces acá vamos a ver el análisis por pareja, que se utiliza cuando tenemos muestras que son de diferente origen. Entonces, cuando tienen que compararse dos métodos de análisis por medio de muestras que contienen diferentes cantidades de analito, ¿sí? Se utiliza este análisis por pareja, ¿sí? Cuando son muestras que son, por ejemplo, muestras que, por ejemplo, si nosotros trabajamos en un laboratorio y queremos analizar distintas muestras de, por ejemplo, no sé, lavandinas o agua oxigenada, y son distintas marcas,
que es probable que tengan distintas concentraciones esas muestras. Cuando queremos analizar a través de dos métodos, esas muestras, que pueden ser de distintos lugares, de distintas marcas, pueden ser distintos, en un proceso industrial de distintos lotes, se utiliza el análisis por pareja. Lo que se plantea como hipótesis nula es que el mu de la diferencia es igual a 0, y la hipótesis alterna que el mu de la diferencia es distinto de 0. Entonces aquí lo que vamos a trabajar es esta D, que es con la media de las diferencias y la desviación estándar de las diferencias. ¿Cómo se entiende esto? Por ejemplo, aquí es más fácil explicarlo con un ejercicio. Se disponen de varias muestras, sobre cada una de ellas se ensayan los dos métodos alternativos, tenemos un método A y un método B. Queremos determinar, por ejemplo, el hipoclorito de sodio en diferentes marcas de agua lavanda. Entonces, fíjense, estas 5 muestras representarían 5 marcas diferentes de hipoclorito, que lo analizo por el método A y por el método B. Fíjense que hay mucha diferencia entre las concentraciones de las distintas muestras. Por ejemplo, la muestra número 1 o la marca 1 tiene un 23,8, pero fíjense que la muestra 5, que corresponde a otra marca, tiene una concentración de 42,7. Entonces yo no puedo hacer aquí, como vimos la comparación de dos métodos, la media de estos resultados y la media de estos resultados, porque los resultados son muy diferentes, porque representan muestras diferentes, marcas distintas, demás. Entonces lo que hacemos es calcular la diferencia, o sea, esta misma muestra, la analicé por el método A y por el método B, entonces trabajo con la diferencia como pares de resultados. Entonces voy a hacer la media del valor que obtuve con el método A menos el valor que obtuve con el método B. Y así sucesivamente para todas las muestras. De tal manera que nosotros aquí tenemos la diferencia ya calculada. Acá no sé si es el A menos el B. Sí, es A menos B. Fíjense que el primer valor me da negativo. El segundo valor también da negativo. Fíjense en el tercer valor. El tercer valor es 32,7 menos 31,5. Me da, esa diferencia me va a dar positiva. Es lo que está registrado aquí. Entonces, yo no doy vuelta las muestras para que me dé positivo o negativo. O sea, tomo un criterio A menos B y lo aplico a todas las muestras. Entonces, en esta columna tengo el valor de las diferencias y saco la media de la diferencia y planteo la hipótesis nula, que la diferencia es igual a 0, y la alterna, que es distinta. Bueno, aquí calculo, saco este es el T calculado, voy a la tabla con n-1 grados de libertad, y me da 2,78. Entonces, como el valor calculado es menor que el valor crítico, se acepta la hipótesis nula, o sea, las diferencias arrojadas se debe solo a errores aleatorios. Bueno, el último tema es cifra significativa, que es un tema muy importante, debido a que cuando ustedes informan un resultado, tienen que incluir solamente cifras significativas. Entonces, ¿qué es la cifra significativa? Son las cifras que ofrecen información sobre los valores reales de las medidas. Son las únicas que aparecen al escribir, las que tienen que escribir al obtener un resultado final, tanto en el valor de la muestra que estoy midiendo como su incertidumbre. Entonces, por ejemplo, las reglas para el uso de cifras significativas: en números que no contienen ceros, todos los dígitos son significativos. Todos los ceros entre dígitos son significativos. Por ejemplo, aquí
tenemos 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Los ceros a la izquierda solo sirven para fijar la posición del punto decimal, no son significativos. Los ceros a la derecha del último número son significativos, entonces acá tenemos 3. Los números exactos son significativos y los factores de conversión se los considera exactos. Entonces, ¿para qué vemos esto? Porque nosotros tenemos que aprender a redondear los resultados. Ustedes cuando informan un resultado no tienen que poner todos los números que le da la calculadora. Tienen que aprender a cortar, es decir, poniendo solamente cifras significativas. Las cifras significativas se considera, por ejemplo, cuando escribimos un valor, por ejemplo 1,45854, lo que está marcado en negro, ¿sí? Se considera que es el último dígito significativo, quiere decir que ahí está la incertidumbre. Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, este valor, 1,46, y lo escribimos así, quiere decir que yo tengo certeza en la lectura del número 1, tengo certeza en la lectura del número 4, pero el número 6 tiene una determinada incertidumbre. Es decir, que si yo este número lo escribo como 1,46, significa que 1 y 4 son ciertos y la incertidumbre está en 6. En cambio, si lo escribo como 1,459, la incertidumbre está en 9. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. ¿Cómo hacemos para redondear? Porque ustedes van a hacer muchos cálculos, nosotros en el laboratorio, para informar una concentración, siempre tenemos que hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y el redondeo se hace al final, digamos en la etapa final del resultado. Entonces, siempre tengan en cuenta que cuando vayan a redondear, si la primera cifra que se omite es menor que 5, se elimina sin más y se denomina redondeo por defecto. Este sería este ejemplo, ¿ven? Aquí lo que está marcado con negrita sería la última cifra significativa. Lo que yo tengo que eliminar es el 4. Al ser menor que 5, el 5 queda como está. En este caso, si yo tuviera que cortar, redondear acá y eliminar el 5 y el 4, como la primera regla dice que si el valor que se tiene que eliminar es mayor o igual a 5, se aumenta una unidad la cifra, la unidad anterior. Entonces acá, fíjense que como tengo que eliminar el 5, acá lo escribo como 1,459. Lo mismo en este último ejemplo. Bien. Decíamos que en el laboratorio tenemos que hacer distintas operaciones matemáticas como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. En el caso que ustedes tengan que sumar, lo que hacen es, acá se suman los valores medidos, o sea, esto representa una medición que tiene un valor de 1,76 y esta es la incertidumbre o el error de esa lectura. Lo que está entre paréntesis representa el error. Entonces, si yo hago sumas y restas, ¿cómo informo el error de ese resultado? Lo que tengo que hacer, el error absoluto, va a ser igual a la suma de las varianzas de los errores de cada una de las lecturas. Sí, bueno, ahí tienen un ejemplo que se los propongo para que lo vean. En el caso, el volumen vertido por una bureta es la diferencia entre dos volúmenes. El volumen final menos el volumen inicial. Cada lectura en la bureta tiene un error de 0,02, entonces, ¿qué valor informo yo del volumen emitido? Es 15,88 porque es lo que se virtió. Entonces, 15,88 menos 0,07, que era el primer valor de donde estaba la bureta, lo que vertí fueron 15,81 y el error lo calculo como la suma de la varianza de los errores de cada lectura. Bueno, si trabajamos con multiplicaciones y divisiones, lo que hacemos es trabajar con el error relativo, ¿sí? Entonces el error relativo es el error absoluto dividido
la lectura, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de los errores relativos de cada uno de los términos que participan en el producto o la división. Mírenlo esto, que ahí hay un ejemplo, acá se saca el error relativo, pero lo que yo tengo que informar es el error absoluto, que va a ser este error relativo multiplicado por el resultado de la multiplicación y división. Bueno, ¿cómo hacemos para cortar los resultados? Tenemos que tener en cuenta esta reglita que dice la posición de la primera cifra de la incertidumbre es la última cifra significativa del resultado, donde se encuentra la incertidumbre. Esto lo tenemos que tomar con mucho cuidado. Por ejemplo, si el resultado es 4,8, yo ahí tengo que tener en cuenta la desviación estándar, porque la desviación estándar me va a indicar dónde está la incertidumbre de la lectura. Entonces, lo que yo tengo que hacer es redondear al final de la medida. Bueno, acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, se debe evaluar primero la diferencia. Bueno, acá tenemos una diferencia y un cociente. Primero trabajo con el error de la diferencia y después trabajo con el error del cociente. Acá ya está trabajado el error de la diferencia, acá tenemos el cociente y qué error informamos. Acá está calculado el error relativo y fíjense que el error absoluto me da 0,0201. ¿Dónde yo tengo que cortar el valor medido, que es 0,619? ¿Cuántas cifras significativas le dejo? Esa información me lo da la desviación estándar. Fíjense que el primer valor que aparece, el primer dígito, la posición del primer dígito, me indica dónde está la última cifra significativa del resultado. El error absoluto acá me da 0,02. Entonces, en la décima, en la centésima, aparece la incertidumbre. Entonces, yo aquí, en el valor que medí, que es 0,619, me está indicando la información que me da aquí el error absoluto, es que la incertidumbre está en la posición de la centésima. Entonces yo el 9 lo tengo que descartar, porque no es significativo. El 9, al ser un número mayor que 5, tengo que escribir el resultado como 0,62. Y aquí vemos que hay concordancia en la posición de la incertidumbre con la última cifra significativa. Entonces el valor esperado va a estar contenido entre 0,64 y 0,60. Esa es la información, así tendría que escribir el resultado. Hago todas las cuentas con todas las cifras que me da la calculadora. Cuando calculo el error absoluto o la desviación estándar, ahí la información que me da es la posición, el lugar donde aparece el primer dígito del error absoluto, me indica la posición donde tengo la última cifra significativa de mi resultado. Como regla general, en un resultado obtenido con todos los dígitos de la calculadora, luego debe acotarse de acuerdo con el error aleatorio asociado. Esto se realizará al final. Entonces acá tienen un ejemplito. Se valoró una solución de hidróxido de sodio empleando biphtalato. Para ello se pesan 432 gramos de la droga sólida, se seca en estufa y se valora con hidróxido de sodio gastándose 19,35. ¿Cuál es la molaridad de la solución? Dice, incluya solo cifras significativas y estime el error de la medida. Bueno, acá se calculan los moles, se divide por los mililitros gastados y esto es lo que me da la calculadora. 0,1094988 molar. ¿Cuál es el error que tiene esta determinación? Como tengo una única medida, lo que tengo que hacer es propagar el error cometido, digamos, porque digamos, yo cometí un error al medir la masa.
y cometí un error al medir el volumen. Entonces, el resultado que yo informe, tengo que propagar estas fuentes de error que se van a traducir en el resultado final. ¿Cómo lo estimo? A través de la propagación de error. ¿Qué cuenta estoy haciendo aquí? Un cociente. Entonces trabajo con el error relativo. Saco el error relativo, lo multiplico por el valor de la molaridad y calculo, fíjense acá, el error absoluto. ¿Cuál es la posición donde aparece el primer valor o el primer dígito del error? Fíjense, 1, 2, 3, 4. Entonces, todos estos valores no son significativos, los tengo que eliminar. Aplico la regla de redondeo. Tengo que eliminar el 7, entonces tengo que sumar un número más al último dígito. Entonces, este sería el error. ¿Cómo informo la molaridad? Bueno, entonces acá veo 1, 2, 3. La última cifra significativa tiene que estar en la posición cuarta después de la coma. 1, 2, 3, 4. Me fijo acá. 1, 2, 3, 4. El 9 es mayor que 5, entonces aplico la regla de redondeo y la molaridad la escribo como 0,1095 más menos 0,02. Fíjense que hay concordancia aquí entre la cifra significativa de la medida con la desviación estándar. Bien, si yo tengo, en vez de hacer una sola lectura, digo, no, yo no voy a hacer una única lectura, voy a pesar 3 veces el eftalato y lo voy a valorar. Bueno, para cada masa voy a tener un volumen gastado del hidróxido de sodio. Entonces, para cada una de esas medidas voy a obtener una molaridad con todos los dígitos como me da la calculadora. En este caso, que son muestras repetidas, lo que tengo que hacer es mediar la masa del hidróxido de sodio y calcular la desviación estándar. Entonces, aplico el mismo método de redondeo, es decir, redondear acá la molaridad con la posición 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tengo que eliminar el 72. Y acá el 5 se me transforma en 6. Si la molaridad se obtuviera con una única medida, tendría que usar propagación de error. Esto se llama muestras repetidas y esto se llama propagación de error. Fíjense en que las molaridades, bueno, el error es muy similar. Bueno, acá les quedan 2 ejercicios propuestos para preparar una solución de cloruro de sodio. Se pesan esa masa. Bueno, esto lo